En medio del proceso de paz que el gobierno de Colombia adelanta con las FARC, se conoció la postulación de Juan Manuel Santos y el máximo líder del grupo criminal, alias Timochenko, al Premio Nobel de la Paz. También se incluyó en el grupo de los postulados a 5 víctimas del conflicto armado. Todos fueron incluidos en la lista por el parlamentario noruego Heikki Holmas, el mismo que nominó al Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, que se quedó con el galardón en el año 2015. Este lunes se develó la postulación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, las víctimas del conflicto armado y el máximo líder del grupo terrorista de las FARC al galardón que se entrega en el mes de octubre. Heikki Holmas, diputado noruego y exministro de Desarrollo, fue el mismo que nominó al Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, quienes resultaron ganadores del Premio Nobel de Paz en el 2015. En ese año, el argumento del político para la nominación fue la decisiva contribución que tuvo el movimiento a la construcción de una democracia pluralista en Túnez como consecuencia de la revolución de los jazmines en el 2011. En el caso de Colombia, sin embargo, aún se desconocen las razones precisas por las que el diputado decidió postular a Santos y Timochenko e incluir en el mismo grupo a 5 víctimas, en particular Leiner Palacios, Luz Marina Bernal, Constanza Turbay, Ginette Bedoya y José Antequera. Se presume que la eventual firma del acuerdo previsto para el 23 de marzo podría ser esencial para ganar el prestigioso premio. También se han conocido otros de los nombres de la larga lista de más de 200 postulados. Entre ellos hay nombres como el del Papa Francisco, pero también sorpresas como el de precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, el polémico Donald Trump, o el periodista estadounidense Edward Snowden, el exagente que destapó muchos secretos de la CIA. El ganador será revelado en octubre y la ceremonia de entrega se realizará en Oslo en diciembre próximo. A esta hora establecemos contacto en Oslo, Noruega, con Benedikt Bull, directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina y docente de la Universidad de Oslo. Señora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo. Bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cuáles son las bases de la postulación para el Premio Nobel de la Paz, para las víctimas de las FARC, para el presidente Juan Manuel Santos y para, sobre todo, alias Timochenko? Bueno, primero me gustaría enfatizar que yo no fui la que hizo la postulación, eso hizo un diputado noruego del Partido Socialista, exministro de Cooperación. Yo creo que todo estaban esperando que alguien que ha tomado parte en el proceso de paz en Colombia iban a ser nominados para el proceso de paz. Yo creo que la idea de incluir a estas 5 víctimas es algo novedosa y que sería un reconocimiento de su parte, no solo en las negociaciones de paz en La Habana, pero también su trabajo por la paz por muchísimos años. ¿De dónde salió la idea de incluir estas víctimas? Eso desconozco. Sí, el máximo líder de las FARC no ha pagado por los crímenes de guerra que ha cometido y aún tiene procesos abiertos en su contra. ¿No es entonces contraproducente esta postulación? Bueno, eso debe decidir el comité. Pero yo creo que sería muy difícil otorgar el premio solamente a una parte en el conflicto o una parte que ha participado en las negociaciones. Y que sería un reconocimiento de todos los acuerdos de paz, por supuesto, todo el trabajo, pero sobre todo quizás también sobre esta parte muy importante sobre la justicia transicional. Y por supuesto todavía no han pagado por sus hechos, pero eso es un acuerdo muy avanzado, va a ser un ejemplo para muchas negociaciones de paz en el futuro y yo creo que eso en ese sentido sería muy importante. Sí, pero, sin duda puede ser un ejemplo para muchas negociaciones de paz que se están adelantando, como usted dice. Sin embargo, ¿podría ser un aliciente para los grupos terroristas en algún momento? Eso creo que no creo que es así. Yo creo que la situación en Colombia es muy particular. Como el título terrorista se usa para muchos grupos que son muy, muy diferentes y yo creo que eso sería en ayudar a poner fin a más de 50 años de conflictos en Colombia y yo creo que no va a afectar a otro grupo terrorista.
Hay una fecha límite para que se llegue a un acuerdo de paz, es en el mes de marzo. Pero después de eso viene un proceso para convocar a un plebiscito. Hay un proceso interno todavía en Colombia por resolverse. ¿El hecho de que haya una postulación de un organismo internacional no resulta prematuro para el diálogo? Bueno, no sería la primera vez que otorgan el premio bueno, no en medio en un proceso, pero en un proceso que ya no ha finalizado. De hecho, es a veces difícil decir cuándo termina un proceso de paz. Y yo creo que eso sería una buena oportunidad este año, cuando muy probablemente van a firmar la paz, y es también un señal de la comunidad internacional decir que nosotros les apoyamos en el proceso que viene y vamos a poner énfasis en que sigue el proceso en Colombia, aunque el Comité Nobel y todo el mundo sabe que un acuerdo no es el fin de un proceso, es más el comienzo. ¿Qué opinión le merece el plebiscito? ¿Qué peso, qué importancia tiene como tal el hecho de que el gobierno le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no en este proceso después de que ya avanzaron las negociaciones con las FARC? Bueno, yo no quiero opinar sobre el proceso interno de Colombia. Yo creo que eso es algo que tienen que decidir los colombianos. Yo creo que este premio podría ser un reconocimiento a las víctimas, a todos los colombianos que han sufrido, que han trabajado por la paz, y no voy a opinar sobre este proceso. Entiendo que todavía no está totalmente cierto lo que va a suceder y cómo se lo van a decidir internamente en Colombia. Pero en todo caso, yo creo que lo que los colombianos han hecho ahora en los últimos años es algo bastante impresionante. ¿Qué peso tiene el hecho de que la postulación para el presidente Juan Manuel Santos, para alias Timochenko y para las víctimas la haya hecho el diputado noruego que también nominó el año pasado al Nobel, al que hoy es ganador? Sí, yo creo que eso no, bueno, quizás puede ser que él sabe muy bien escribir estas postulaciones porque viene con una carta donde uno tiene que argumentar bien por sus candidatos, pero en general eso solamente es el comienzo del trabajo del comité, y yo no creo que tiene mucho que ver con la persona que hace la postulación. Es algo que todos diputados noruegos pueden hacer, también nosotros como catedráticos universitarios lo podemos hacer, y también galardones anteriores, pero eso no tiene mucha importancia. Muy bien, agradecemos a Benedikt Bull, directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina y docente de la Universidad de Oslo, por haber estado con nosotros en el informativo. Muy buena noche. Todo un gusto.